Se calcula que el 7% de la población mundial padece algún tipo de demencia, siendo la principal el Alzheimer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gloria Contreras y como siempre me da mucho gusto darles la bienvenida a este que es su programa Salud para Todos. Y los invito a que se queden con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar de un padecimiento que resulta ser devastador no solamente para el paciente, sino también para la familia. Y me refiero a la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, para platicar de esto, me da mucho gusto saludar al doctor Ángel Ruiz. Él es neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias. Gracias. Doctor, ¿qué es esto del Alzheimer? Bueno, mira, principalmente es una enfermedad que característicamente involucra funciones cognitivas en la persona, muy frecuentemente la memoria, pero hay otras áreas cognitivas que se ven afectadas, y una característica que tiene que tener fundamental en la enfermedad de Alzheimer es que tenga un deterioro en el funcionamiento de la persona. Esto es que deje de tener un adecuado funcionamiento laboral o en sus relaciones interpersonales, académicas en general, ¿no? Y de ahí pueden haber otra serie de síntomas que pueden ser conductuales también o afectivos. Muy frecuentemente puede haber depresión, puede haber ansiedad o puede haber, en algunos casos, puede haber alucinaciones, delirios que pueden acompañar a esta enfermedad, pero básicamente es un deterioro en el funcionamiento global cognitivo de la persona. Doctor, se habla de que esta enfermedad por lo general se diagnostica cuando ya ha pasado un tiempo prolongado con síntomas y que la gente lo llega a saber ya en etapas avanzadas, ¿sí es así? Desafortunadamente, al igual que en muchos otros lados del mundo, en nuestro país suele suceder algo muy similar. Y una vez, más o menos, pensamos que la mitad de los pacientes que podrían tener Alzheimer están diagnosticados. Y aún más grave, de ese porcentaje de pacientes, solamente el 25% de los pacientes tienen el tratamiento adecuado para la enfermedad. ¿Se sabe qué es lo que lo provoca o puede haber algunos factores que hacen que esta enfermedad aparezca? Pues bueno, la causa más probable actualmente asociada son alteraciones en una cosa que se llama el beta-amiloide y otra en la proteína tau, que básicamente no sabemos cuál es toda la cascada que hace que haya acúmulo de estas sustancias, que son los hallazgos más frecuentemente identificados en estas personas, pero la causa como tal no la sabemos con precisión. Por eso es que hasta ahorita no hay cura para ella. Sí, desafortunadamente no tenemos cura en este momento. Hay investigaciones muy interesantes a nivel del mundo que están tendiendo a buscar de alguna manera la cura de la enfermedad, pero todavía no tenemos una cura disponible. Hay tratamientos muy interesantes que pudieran en algún momento darnos esta cura, pero actualmente el tratamiento es sintomático. Ajá. Doctor, ¿es más en hombres, en mujeres? ¿Cómo está? Es más frecuente en las mujeres y generalmente hay, dependiendo de otros factores, generalmente se presenta después de los 60 años de edad con mucha más frecuencia. Doctor, lo invito a que veamos una información que les preparamos donde el familiar de una paciente con Alzheimer, que por cierto esta paciente ya falleció, nos platica lo que significa para un familiar sobrellevar esta enfermedad. ¿Qué le parece si lo vemos? Gracias. Hace algunos meses, el Alzheimer le quitó la vida a Guadalupe, enfermedad que resultó ser devastadora para ella y para toda su familia. Presentaba olvidos, a veces tenía alucinaciones, decía que veía niños que pues no vivían en nuestra casa, que veía personas que no existían, no sé, a veces la ropa la usaba pues al revés, se despertaba en las noches pensando que era de día, hablaba sola. Nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, nos dejamos manipular, nos espantamos incluso cuando actúa de alguna manera y no sabemos cómo reaccionar. Llegó un momento en que Guadalupe ya no reconocía a sus hijos. Para ella eran personas completamente desconocidas y así sus recuerdos se iban borrando cada día más. Nos cambiaba de nombre, nos confundía con las visiones que tenía. Generalmente cuando se hace el diagnóstico las personas ya tienen cambios en su conducta y en su memoria muy severos. Había momentos en que solamente se dedicaba a gritar. Con esta enfermedad, los pacientes sufren un deterioro grave
y el diagnóstico llega en etapas tardías. Esto, por supuesto, que comenzó desde antes y empezó con cosas que podrían parecer banales, como olvidos de llaves, olvidar dejar las aguas el agua tirándose, el gas abierto, y se van haciendo cada vez más severos hasta que la persona es completamente dependiente de alguien. El Alzheimer causó además estragos en el cuerpo de Guadalupe hasta dejarla postrada en la cama, lo que provocó múltiples heridas. Entonces cada vez fueron más heridas, cada vez le dolía más, cada vez sufría más. Al avanzar la enfermedad, el sufrimiento fue mayor para toda la familia, sobre todo para la hermana mayor, quien atendía a su madre día y noche. Físicamente también le afectó muchísimo, tuvo problemas con su pareja, en su trabajo también llegó a faltar algunos días. Con los demás familiares también tuvimos muchas fricciones, precisamente porque pues cada quien tenía sus actividades y quería respetar sus actividades, no tenían como que ese tiempo para dedicarle a mi madre. Después de estar hospitalizada en varias ocasiones y de perder por completo todas sus capacidades físicas y emocionales, Guadalupe murió debido a una grave infección que se diseminó por todo su cuerpo. Y la verdad me sentí mucho mejor de que su cuerpo ya descansara, a verla sufrir, a verla sentir tanto dolor, a ver su desesperación. Generalmente mueren de neumonía o de una infección. Cuando las personas llegan a ser incapaces de moverse, están mucho tiempo postradas en cama, eso hace que se acumulen las secreciones respiratorias y entonces particularmente la neumonía es la causa común de muerte. Los especialistas recomiendan que ante la enfermedad de Alzheimer es importante informarse, recibir apoyo emocional y estar preparado para cuando llegue la muerte. Y estaba consciente de que pues su cuerpo ya estaba yéndose. Pues yo me despedí de ella tiempo antes de que muriera. El Alzheimer no tiene cura y lo que queda es acompañar a los pacientes de una manera amorosa hasta que esta enfermedad les quite la vida a quienes la padecen. Le pregunten a los mismos doctores que se encargan de su familiar en qué escenarios se pueden encontrar y para qué estar listos, ¿no? Los familiares estamos para apoyar y para querer y para abrazar, ¿no? Bueno, estamos aquí con el doctor Ángel Ruiz para que nos platique más sobre la enfermedad de Alzheimer. Oiga, doctor, con esta enfermedad, ¿qué se puede hacer para diagnosticarla a tiempo? Bueno, básicamente el diagnóstico a tiempo es sensibilizar al personal de salud y pues este tipo de difusión es muy importante porque generalmente tendemos a considerar que cierta pérdida de la memoria es normal a cierta edad, lo cual no es cierto. Generalmente uno de los objetivos de cuando envejecemos actualmente es envejecer de manera exitosa. Ello implica que nuestro funcionamiento cognitivo al final de nuestra vida debería de quedar intacto, ¿no? Entonces una manera muy importante de identificar tempranamente los casos es que el personal de salud y la población en general tenga presente que fallas en la memoria no son normales en el envejecimiento. Porque por lo general se dice que cuando empezamos a tener olvidos, que no cerramos la llave del agua o que olvidamos las llaves, se piensa que es consecuencia de la edad y mucha gente, si les preguntamos, dicen generalmente eso. Entonces no es por la edad. A una edad avanzada no tendría por qué ocurrir el Alzheimer. Claro. En general hay cierto deterioro que todos tenemos, que están establecidos en estándares internacionales de medición con instrumentos clínicos, pero que es hasta cierto nivel aceptable. Sin embargo, cuando uno detecta que esos olvidos que estamos teniendo son más frecuentes de los que la gente que nos acompaña de nuestra misma edad a lo largo de la vida los está teniendo, entonces tendríamos que solicitar una evaluación
para ver si efectivamente estamos teniendo más deterioro del que deberíamos de tener a nivel cognoscitivo, ¿no? ¿Y qué especialista es el que tiene que atender? Porque por lo general vamos con el médico de primer contacto, Claro. que es el médico familiar, por ejemplo. Así es. Si el médico familiar debería, en términos generales, estar entrenado en la detección de los síntomas y también en saber cuánto, que de manera muy pronta tiene que ser geriatras, neurólogos o psiquiatras que atiendan el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, y así mismo acompañar a lo largo de la historia natural de la enfermedad al paciente, porque son como varias etapas y en cada etapa los síntomas que predominan son diferentes, ¿no? Algunas etapas la intervención es únicamente conductual, en algunas etapas hay que iniciar tratamientos farmacológicos orientados a la memoria, pero otros también orientados a los problemas conductuales y afectivos, y al final de la enfermedad generalmente hay que entrar con fármacos de apoyo, claro, para disminuir infecciones pulmonares, el riesgo de infecciones pulmonares, movilización, que las extremidades no se vuelvan rígidas. Son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Es decir, que tiene que ser un tratamiento multidisciplinario como en la mayoría de las enfermedades. Generalmente lo que sugerimos es que sea así, que sea un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Bueno, doctor, en un momento continuamos con su entrevista. Mientras, ¿qué le parece si vamos a ver a mi compañera Deyanira Cano, que nos preparó una cápsula para platicarnos qué beneficios tenemos cuando hacemos yoga? Miren ustedes. Muchas gracias, Gloria, es un placer estar con ustedes y efectivamente el día de hoy vamos a hablar acerca del yoga, ya que esta disciplina no solamente nos va a ayudar a bajar de peso y ganar flexibilidad, también lo que va a empezar a hacer es cambiar ciertas zonas del cerebro. Y es que de acuerdo con un estudio realizado por el Journal of Physical Activity and Health, confirma que practicar yoga de manera regular, es decir, de 3 a 5 veces a la semana durante 20 minutos, son suficientes para cambiar el cerebro. ¿Pero qué es lo que hace? Básicamente ganamos 3 cosas. Punto número 1, ganamos concentración. Hay que recordar que el pilar en el yoga es la respiración consciente o respiración diafragmática, que es aquella que hacemos desde el estómago y oxigenamos obviamente los pulmones y el cerebro, por lo cual vamos a reducir el estrés y la ansiedad. Número 2, fortalecemos la memoria. Hay que recordar que en cada uno de los movimientos o posturas de yoga son posiciones muy enfocadas, que lo que vamos a hacer es realmente mandar a la señal al cerebro de que tenemos que ser focalizados en alguna actividad y de esa forma tenemos mucho mayor retención. Punto número 3, tomas mejores decisiones. Es común que en la práctica de yoga al final realices algún tipo de meditación y los científicos han confirmado que ambas disciplinas te ayudan a generar más neuronas en el cerebro, por lo que tomas mejores decisiones y de esta forma tienes una mejor calidad de vida. Si quieren más información, los invito a que entren a www.salud180.com y nos sigan en las redes sociales, Facebook Salud180 y Twitter @Salud180. Gloria, regresamos contigo. Muchas gracias por tu información, Deyanira. Y bueno, continuamos aquí con el doctor Ángel Ruiz, que nos está platicando acerca de la enfermedad de Alzheimer. Doctor, ¿qué es lo que pasa exactamente en el cerebro para que ocurra esta pérdida de memoria y también este cambio en las emociones? Bueno, son muchos los cambios a nivel cerebral, pero algunos de los más importantes son que una sustancia, un neurotransmisor, que es una sustancia química del cerebro, que se encarga de la memoria y de la atención, que es la acetilcolina, empieza a perder un poquito de función por falta de producción en un área del cerebro que se llama núcleo subtalámico, ¿no? Entonces, al haber esta falta de sustancia, que es la acetilcolina, entonces en el hipocampo no hay esta consolidación de la memoria, entonces por eso empezamos a tener olvidos de cosas muy recientes que hemos aprendido y persiste porque ya está consolidado ese registro de la memoria de nuestros eventos de la vida pasada, ¿no? Los que fueron más significativos, y entonces es muy característico que las personas describan que pueden dar con precisión lo que hicieron hace muchos años y que actualmente no se acuerdan ni siquiera lo que desayunaron en la mañana, ¿no? Entonces esta parte en donde la acetilcolina consolida la memoria junto con otros muchos eventos que suceden al mismo tiempo, pero que son
un poco más complejos, hacen que nosotros podamos ir teniendo un registro de la continuidad de nuestros eventos cotidianos y obviamente los vayamos registrando en nuestra memoria en más inmediata, ¿no? Y que no podamos hacerlo en la memoria inmediata, ¿no? Que no podamos, por ejemplo, retener una serie de números telefónicos, por ejemplo, cuanto antes lo hacíamos de manera muy precisa. O lo que pasó hace un minuto, ¿no? O lo que pasó hace algún minuto. Y recordamos, ¿no?, lo que pasó en nuestra infancia, por ejemplo. Exactamente. Así es. Doctor, en un momentito más continuamos porque ahora queremos presentarle nuestras noticias internacionales de salud. Un parásito que pudiera causar una infección mortal se encontró por primera vez en la red que abastece agua potable de Luisiana en los Estados Unidos. Así lo informó el periódico británico El Independiente. De acuerdo con el Departamento de Salud y Hospitales de Luisiana, la muerte de un niño está relacionada con la presencia de un microorganismo presente en el agua. Por lo tanto, se emitió una advertencia a la población para que tome precauciones antes de beber agua de la llave. En su publicación, el diario inglés señaló que al beber el agua contaminada pueden presentarse confusión, pérdida del equilibrio, falta de atención y alucinaciones. Los especialistas aseguran que la principal recomendación es hervir o clorar el agua antes de consumirla. La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón medirá en Fukushima los efectos nocivos a largo plazo causados en los recursos marinos por la radioactividad liberada en el accidente nuclear de Fukushima, ocurrido en 2011 y en las posteriores fugas de agua tóxica en el océano, para lo cual se llevarán a cabo pruebas para medir los niveles radioactivos en el fondo del mar, en un radio de 1000 kilómetros cuadrados en torno a la planta. Hasta ahora, el gobierno japonés aún no ha encontrado soluciones efectivas para contrarrestar los problemas que dejó la catástrofe, subrayando que una gran parte de la población sigue expuesta a la radiación en una serie de órganos y retrasos en el desarrollo mental. Científicos estadounidenses señalan que entre 1973 y 2011 hubo un aumento del 60% en los cánceres de boca y garganta, y atribuyen el aumento al virus de papiloma humano, según un estudio divulgado en el Hospital Henry Ford de Detroit, Michigan. El incremento, que el estudio califica como alarmante, se registró entre las personas de menos de 45 años de edad, con un aumento de 113%. La Sociedad Estadounidense del Cáncer calcula que este año unas 36,000 personas tendrán un diagnóstico de cáncer en la boca y la garganta, y unas 6,850 morirán por estos tipos de cáncer. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más aquí en Salud para Todos? Estamos donde están los negocios. Hoteles Realín, así es mi mundo de los negocios. Existe un mayor riesgo de que los hijos y los hermanos de pacientes con Alzheimer contraigan la enfermedad, pero en la mayoría de los casos solo se presenta un enfermo por familia. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Salud para Todos. Ahora les presentamos nuestras noticias nacionales de salud y regresamos para continuar hablando sobre Alzheimer. La Semana Nacional de Vacunación 2013 se adelantó en los estados de Guerrero y Sinaloa para prevenir enfermedades que se pudieran generar por los desastres naturales causados por Ingrid y Manuel. En estas dos entidades ya se empezaron a repartir dosis de vacunas y se han instalado 5 plantas potabilizadoras de agua. En los demás estados del país, esta campaña se llevará a cabo en el mes de octubre. Por otra parte, 1,153 unidades de atención a la salud resultaron afectadas por los meteoros recientes y 83,000 funcionarios del sector trabajan en las zonas afectadas. Son alrededor de 36,000 doctores, 48,000 enfermeras y 229 brigadas de salud, además de 91 unidades médicas móviles que operan en los estados de emergencia. Del sábado 13 de septiembre a la fecha, se han atendido a aproximadamente 45,000 personas, en donde predomina la atención a infecciones respiratorias, micosis, conjuntivitis y diarrea. Por tal motivo, se seguirá brindando atención médica a la población damnificada, así como distribución de alimentos y medicamentos. Se fortalecerá la vigilancia de enfermedades. De acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, las personas que padecen obesidad y que tienen grasa acumulada en el abdomen tienen un 97% más de riesgo de desarrollar diabetes y 9 veces más posibilidades de sufrir un infarto al corazón.
Es por eso que el programa Prevenims ha hecho énfasis en informar y dar tratamiento a quienes tienen sobrepeso, pero sobre todo a quienes presentan una acumulación importante de tejido adiposo en el abdomen. Según diversos estudios realizados en esta institución de salud, estos depósitos de grasa son causa de hipertensión, aumento de colesterol en la sangre, cálculos vesiculares, lo cual significa que son provocados por la obesidad y factores que predisponen a sufrir infartos cerebrales y del corazón. Un control adecuado de este tipo de grasa en la medición de la cintura, si en los hombres sobrepasa los 90 centímetros y en las mujeres es más de 80, entonces se puede hablar de un exceso de grasa abdominal. Mañana domingo se festeja el Día Internacional del Corazón y para platicarnos sobre esto, vámonos con mi compañera Deyanira Cano que nos preparó la siguiente información. Muchas gracias, Gloria. ¿Y alguna vez has preguntado cómo está tu corazón? No nos referimos a tus relaciones sentimentales, sino a cómo está tu salud cardiovascular, ya que este 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Y datos de la Organización Mundial de Salud revela que cada año fallecen al menos 2 millones de personas por esta causa. Y en México no es la excepción, ya que ocupa la segunda causa de muerte. Por ello, el día de hoy les traemos algunas recomendaciones para cuidar tu salud cardiovascular. Punto número 1 es que dejes de fumar, o bien si tienes este mal hábito, reduce la cantidad de cigarros que consumes cada día. El punto número 2 es que incluyas en tu dieta todos los días vegetales y verduras, ya que de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Oxford, revela que las personas que consumen esos alimentos con regularidad tienen 40% menos probabilidades de sufrir un infarto. Y el punto número 3 es que te actives. De hecho, la Secretaría de Salud Federal confirma que si te mueves todos los días al menos 30 minutos, reduces el riesgo de sufrir un infarto en 30%. Y si quieres otra razón para también cuidar tu corazón, es que escuches música, ya que está confirmado por la ciencia que al hacerlo reduce los niveles de estrés y ansiedad y además es un gran aliado de tu corazón. Así que son excelentes alternativas para cuidarte y verte bien. Si quieren más información, por favor, visítenos en www.salud180.com y en las redes sociales Facebook Salud180 y Twitter @Salud180. Gloria, regresamos contigo. Deyanira, muchísimas gracias por tu información y nosotros continuamos aquí con el doctor Ángel Ruiz, neuropsiquiatra, que nos va a platicar sobre el Alzheimer. Doctor, decíamos al principio del programa que esta es una enfermedad devastadora, no solo para el paciente, sino también para su familia. ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo viven esta enfermedad? Lo veíamos en la nota que presentamos de este jovencito que decía que afectó a toda la familia, todo el núcleo familiar, pues se desintegró por completo, ¿no? Claro, sí es muy frecuente que veamos este tipo de desenlaces en la enfermedad y cómo se impacta sobre la cohesión familiar. Una de las labores que tiene que ser muy importante de los profesionales de la salud es precisamente eso, cuidar la cohesión familiar y también al ser una enfermedad que tiene un pronóstico no tan benigno, que muy probablemente a veces es un pronóstico de muerte hacia el final de la enfermedad, lo que nosotros tenemos que sugerirles a la familia y ayudarlos en todo momento es que pueden en cualquier momento de las etapas de la enfermedad a ayudar de alguna manera al paciente, ¿no? La primera cosa que yo le sugiero a la familia en general es que nunca dejen de hablarle al paciente como si estuviera él en pleno uso de todo su funcionamiento mental, porque finalmente hay muchas áreas involucradas en detección de emociones, en detección de nuestro lenguaje, etcétera, ¿no? Que hacen que el paciente de todos modos acepte de mejor o menor agrado la presencia de alguien de la familia, ¿no? Entonces, un paciente puede estar poniéndose muy difícil al momento de los cuidados en etapas tardías, cuando percibe que el cuidador en ese momento no lo está haciendo de buen agrado, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre les sugiero es que detecten en qué áreas de su familia pueden ellos
tener un adecuado funcionamiento, cómo pueden contribuir en el bienestar de la familia y que reconozcan en sus propias emociones cuando no pueden involucrarse en la atención directa, pero no involucrarse directamente no significa que no pueden hacer algo, ¿no? Pueden considerar de pronto los recursos económicos o pueden considerar salir tal vez a caminar con el paciente, que eso a veces es más cómodo para algunas personas no estar en espacios cerrados, o sea, requiere una coordinación muy adecuada y una comunicación muy amplia entre la familia y los profesionales de la salud. Tenemos que facilitar ese aprendizaje para cuidar a un paciente con esta enfermedad en todas sus etapas, y también tenemos que enseñarle a la familia cómo son las etapas y qué podemos esperar de cada etapa. Claro. Oiga, doctor, no sé usted qué piense, pero como que también es importante que el médico le explique al familiar cuál es el panorama que se espera. El familiar va a morir porque están mucho tiempo acostados, tienen problemas en las vías respiratorias, en los pulmones, y pueden morir por eso, por una neumonía, o si no también morir por alguna otra complicación, una infección, por ejemplo, ¿no? Que los médicos hablaran claramente de qué es lo que va a suceder, claro. Que a veces a muchos, o a la gente también no quiere oír, ¿no? Aunque se lo digan, Así es. Que hablaran claramente del panorama, que es una enfermedad donde de pronto van a ver a su familiar, de que ya no lo reconoce, de que ya no saben con quién están hablando, de que sus facultades físicas y emocionales se terminan, que va a acabar postrado en una cama, y que, como me decía este joven, quien tuvo mayores problemas emocionales por la muerte de su madre fue la cuidadora primaria, es decir, la hija más grande que se convirtió en ese momento en la cuidadora principal. Su relación con su esposo se separaron, en su trabajo llegaba a faltar, se desesperaba con su mamá, no sabía ni cómo la tenía que cuidar. Entonces, tener muy claro que es una enfermedad así tal cual devastadora, doctor. Así es, y eso es muy importante que nosotros seamos muy claros con los familiares. Debemos decirle qué esperamos en cada etapa, y sobre todo es muy importante decirles qué pueden hacer en cada etapa, sobre todo porque en esta desesperación que tú has descrito claramente, a la gente busca muchas alternativas terapéuticas. Hay gente que de pronto sorprende a los familiares y les ofrece terapias, por ejemplo, la terapia con células madre, que actualmente eso es algo que no se ha demostrado su eficacia, ¿no? Y cobran mucho dinero y empeñan a veces hasta la vida a la familia con tal de que mejore el paciente, cuando sabemos que esta enfermedad no va a mejorar, que cada día va a ir peor, pero que no significa que no podamos hacer nada. Insisto, cada etapa nosotros como familiar de un paciente con Alzheimer podemos hacer muchas cosas y darle una calidad de vida muy adecuada al paciente. Claro, o echar mano también de los centros de día podría ser, doctor, o si se tienen las posibilidades de algún cuidador, un enfermero, acudir a las citas, pero saber que solamente esto es como para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Hasta el momento en que finalmente termine muriendo, ¿no? Sí, así es. Generalmente hay que pedirles que cuando ya no su desgaste emocional es tal, pues pueden echar mano de un cuidador al cual que sea profesional. Por ejemplo, pueden acudir a la Asociación de Alzheimer en México, que les puede dar recomendaciones de cuidadores que ya han tomado el curso con la asociación. Pueden ellos mismos, todos como familia, ir a tomar el curso para cuidadores de Alzheimer, que eso les ayuda mucho a entender la enfermedad y saber qué pueden hacer, y eso de manera muy interesante baja la preocupación de la familia y les da esa sensación de poder estar haciendo algo, que es a veces la frustración de la familia viene porque no siente que no pueden hacer nada. Pero sí se puede hacer mucho, siempre, doctor. En todas las etapas se puede hacer algo. Doctor Ángel, ya se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho que haya estado aquí. ¿Algún teléfono donde lo podamos localizar a usted? En el 55 28 46 91. Muchísimas gracias, doctor, que le vaya muy bien y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y por supuesto a usted, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa Salud para Todos. Ya sabe que yo lo espero el próximo sábado, así que tengan un excelente fin de semana.